Están bienvenidos a Punto y Coma. La educación es un motor fundamental en el desarrollo de una sociedad. En México estamos a unos días de vivir el proceso electoral más grande e importante de nuestra historia. Y es muy importante conocer las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República en materia de educación. Por eso surgió el proyecto Educa a tu candidato, del cual hablaremos este día en Punto y Coma. Bienvenidos. La organización Mexicanos Primero lanzó la iniciativa Educa a tu candidato, un espacio que analiza las propuestas de campaña de los aspirantes a la presidencia de la República para evaluar qué tanto se acercan a las necesidades en educación que requiere el país. De acuerdo con la organización, la educación es la única oportunidad para millones de niñas y niños en México de tener un mejor presente y cambiar su futuro. Cada niña y niño tiene el derecho a la educación y a aprender lo que necesita para su desarrollo. Para realizar este análisis, el proyecto está guiado en 4 dimensiones en la escuela: presencia y preparación de las personas, relaciones y procesos de aprendizaje, condiciones materiales para el aprendizaje y red de apoyo. A través del portal www.educaatucandidato.org, los mexicanos podrán conocer cada una de las propuestas de los candidatos presidenciales tienen para el futuro de la educación en nuestro país, e incluso los ciudadanos pueden comentar o realizar algunas recomendaciones a los aspirantes presidenciales. Pues ya usted vio el tema, es educación. ¿Y sabe por qué justo el día de hoy? ¿Por qué es tan importante? Porque mañana es el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia de la República. Y justamente uno de los temas a tratar es la educación. Y así como han venido el INE promoviendo que los ciudadanos participen, el INE hizo un hashtag donde decía, podías tú mandar tus preguntas y decir hashtag INE Educación. Entonces, las diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron diversos foros para preguntas, temas, propuestas para allegarles información a los candidatos sobre el diagnóstico educativo y además sobre las propuestas. Así que de eso vamos a platicar el día de hoy, pero primero déjenme saludar a mi queridísima Yasmín Jalín, amiga, ¿cómo estás? Mi Fabi, querida, pues con todo este tema de las elecciones que está ardiendo, ahora sí que no solamente está ardiendo la Ciudad de México y México en general, sino con este tema que, como lo hemos platicado muchas veces en esta mesa, de pronto yo personalmente siento que ha polarizado un poco a la sociedad. La gente ha tomado mucho sus pasiones y sus pues partidos, literal, ¿no? De por quién van, y han salido, como lo mencionábamos el otro día, que si la guerra sucia, que si no, que si hemos visto en los otros debates también mucho pleito, mucho insulto, y a veces decimos, bueno, entre tanta cosa nos perdemos del contenido de las propuestas, que es en lo que creo que nos tenemos que enfocar los ciudadanos, y por eso la importancia del tema del día de hoy, mi Fabi. Exacto, y como tú bien dices, de repente polarizamos y si debemos o no dar marcha atrás a esta reforma educativa, si nos molesta o nos incomodan las marchas de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, si realmente están bloqueando por mantener sus privilegios o hay una intención de mejorar la calidad educativa. Entonces, de repente, igual, ¿no? Polarizamos esas posturas sin saber realmente qué están proponiendo los candidatos, porque ellos tampoco son claros, ¿no? ¿Crees? Sí. Y además, bueno, nosotras lo vivimos, el tema en particular de las marchas y del tema de los maestros, que también es un tema polémico, lo vivimos muy de cerca porque nuestros foros nuestros foros y el periódico, que todavía está en Bucareli, en la esquina de la Información, y cuando salíamos nos topábamos con estas marchas, con estos plantones. Yo la verdad es que alucinaba, entonces de pronto ponía en redes sociales, por favor, quien tiene la vocación verdaderamente de estudiar, no estaría aquí vendiendo cosas, sino que estaría trabajando por, pues, justamente, ¿no? Por educar a México, que tanta falta le hace. Entonces, son posturas, ¿no? Cada quien, la gente de pronto me decía, a ver, es que tú no sabes lo que es, y este tema de los exámenes, y todo este rollo que creo que está como lo hemos dicho, o sea, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y hasta en los candidatos, ¿no? Híjole,
pues está fuerte, está Sí. fuerte. Yo estoy a favor de la reforma educativa, porque, la verdad. Pero... porque yo creo que lo que nuestro país necesita sí es una educación de calidad. Sí. Sí necesitamos cambiar esto, la forma en que antes nos enseñaban, digamos, memorizar ayuda, pero no te enseña a razonar, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que aprender a aprender es una de las herramientas buenas de esta reforma educativa. Creo que el inglés desde preescolar es básico, ya es bueno, tú que sabes perfectamente inglés, cómo se te abren las puertas, ¿no? Es que en los primeros años de un niño es literal, como bien dice el cliché, pero sí son esponjas. Entonces es muy fácil para ellos aprender nuevos idiomas. Ya cuando está uno más grande es mucho más complicado. Mucha gente diría, a ver, espérate, si todo con trabajo si logran ir a la escuela. Hay zonas rurales en donde ni siquiera hay instalaciones para que puedan estudiar y están pensando en inglés. Bueno, pues sí, la verdad es que si queremos crecer y si queremos ser un país competitivo, tenemos que enfocarnos en que haya escuelas, en que haya instalaciones, en que haya tecnología, en que haya idiomas y en que haya una educación de primer nivel. Y sobre todo también capacitar a los maestros con mejores herramientas didácticas, de tecnologías, también en las normales, modificar el plan de estudios para una mejor calidad para todos. Pero todo esto lo vamos a platicar porque hubo una organización, Mexicanos Primero, que subió una plataforma para evaluar a los candidatos y ver si realmente tenían sus propuestas o no, qué les faltaba, qué tenían que meterle a la mochila a los propios candidatos y qué tarea tenían pendiente. Entonces, candidato es el tema de hoy en Punto y Coma y es un tema bien importante porque estamos en todo este tema, en toda esta época electoral. Quedan muy poquitos días, muy poquitos, mañana ya es el último debate y las cosas están que arden porque además hay mucha gente todavía que está indecisa y que no sabe qué camino tomar, que no conocemos bien las propuestas de nuestros candidatos porque de pronto como entre tanto dime y direte, la carnita y lo que realmente tendría que importar no lo conocemos, mi querida Fabi. Como dices, es importante lo que traen en la mochila, me encantó lo que dijiste, y entender ¿por qué estamos votando? Porque si realmente queremos un cambio, tenemos que irnos al fondo. Y la educación es bien importante. Y generalmente en las plataformas políticas, que fue donde registran ante el INE, ahí ellos describen cuál es su plataforma educativa. Y una cosa muy interesante que ahorita que esté aquí nuestro invitado nos va a ampliar, ¿no?, la información, pero él decía que son muy buenos como planeadores para la construcción, porque de repente dicen que haya mejor infraestructura, que haya mejor techos, baños y todo. Ok, sí, esto es bien importante porque de verdad hay escuelas que no tienen ni eso, ni techos, ni son cuartos, los van construyendo en la propia comunidad. Sí, pero eso no es suficiente. Claro. O sea, eso es como decía, entonces son expertos, arquitectos, planeadores, pero eso no es una reforma educativa. Les falta, ¿no? Otro elemento que decía es, bueno, ¿cómo profesionalizar a los maestros? Ninguno tiene un ABC de cómo hacer que la educación normal sea la adecuada para estos tiempos, ¿no? Y les comento rápido que en un estudio que le hizo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, decía que en el 2015, fíjate, que en el 2015 los maestros mayores de 60 años, para ese entonces, no, tenían por ejemplo, ellos no les tocó el internet, no les tocó las aplicaciones, no les tocó los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, la brecha generacional con el niño de hoy es bastante, ¿no? Estos, para esa edad, los que tenían más de 60 años, apenas habían pasado, cuando ellos nacieron, 10 años de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, para nosotros hablar de la Segunda Guerra Mundial ya es muy lejano. Imagínate para un niño de 6 años que entra al primero de primaria. Es otro chip ya, es otra cosa. O sea, Guerra Mundial ya, ¿de qué habla, no? Entonces, si no hay esta preparación de los maestros, ¿cómo vamos a tener, digamos, la misma comunicación con los chicos, no? Claro. Los maestros que están intermedios, que ya nacieron más con la tecnología, pero aún así, que tienen más de, no sé, 45, 50 años. Nos ha tocado aprender con el internet. Antes no existía el internet, ¿no? Antes no existía esto de la globalización.
no sabíamos que podíamos aprender a través de estas herramientas, ¿no? No, pues, mi Fabi, no te vayas muy lejos, nosotras. Yo me acuerdo que yo de chiquita me tocaban estas computadoras gigantescas con el disquete, ¿no? Y no había internet, o sea, yo decía, ay, cuando hacía mis trabajos, decía, ay, ojalá que algún día hubiera algo que te corrigiera las faltas de ortografía directamente. Y después fueron entrando todas estas cosas, fue cambiando las computadoras, nos fuimos acostumbrando al internet y ahora estamos en otro mundo del WhatsApp, de los correctores, de que cualquier información en el mundo está a tu mano a través de las redes. Antes, la verdad es que las bibliotecas estaban llenas de personas, de niños. Ahora es muy fácil, la verdad es que la información es muy cercana. El tema es que no todos los maestros, como bien lo dices, tienen esa preparación y además esa vocación, porque lo vimos anteriormente, vimos cómo se heredaban plazas, vimos cómo llegaban nada más a cobrar. Entonces, el tema de este cambio y de tener verdaderamente a gente que educa a nuestros hijos, que quiere hacer lo que le guste y que sepa, es bien importante. Pero si lo invitamos a que participe ahorita en nuestras redes sociales en @puntoycoma_tv. ¿Crees que los candidatos presidenciales tienen una oferta educativa completa y de calidad? #EducaTuCandidato. Seguimos igual, 100% dice que no tienen esa propuesta, 0% dice que sí, pero de eso se trata, de que los candidatos pongan atención y vean exactamente qué es lo que requieren. Y miren, ahí estamos viendo justamente el gráfico, quién está en el cuadro de honor, todavía nadie, ¿no? Ningún candidato tiene una propuesta educativa completa. Y ahí vean, cómo van los focos rojos, ¿no? Y amarillos de las evaluaciones que hicieron en Mexicanos Primero, que ahorita nos van a platicar. Pero chequen, 4.1 es la calificación más alta y es de Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade en cuanto a la propuesta educativa. El Bronco 2.5 su calificación, Ricardo Anaya 3.1. Pero ahorita vamos a ver qué les hace falta meter a la mochila, qué tarea es la que no están haciendo nuestros candidatos a la presidencia de la República y su equipo. Juan Alfonso Mejía, ¿cómo estás? Pues muy apenado, pero discúlpenme por el tráfico que no tiene palabra de honor, pero muchísimas gracias por la invitación, una vez más, muy amables. Bienvenido. Gracias. No te preocupes, vivimos, ya sabes, en la ciudad de la furia, pero ya checaste, ya utilicé los lenguajes, la tarea que no están haciendo los candidatos, la mochila que hay que llenar, a ver. Claro. Explícanos el cuadro. Yo creo que lo que fue muy interesante primero es que son posturas o calificaciones que tienen que ver sobre 10 puntajes, ¿no? Entonces, las más altas son 4.1 sobre 10. Ahora. Pero ni de panzazo. No, ni de panzazo. Pues ahora sí que no se llegó efectivamente a esa famosa expresión de panzazo, donde empezaron, y creo que esa es parte de lo que es muy importante, esto es con miras al debate del 12 de junio y con lo que seguirá posterior al debate, que es mañana, ¿no? Pero es cómo se han venido construyendo las propuestas. Y creo que ese es un primer mensaje que quisiera dejar. Sí, no están donde quisiéramos que estén, pero estaban peor. Y se han venido mejorando. ¿A partir de qué? La plataforma que ustedes pueden visitar en educatucandidato.org toma en consideración 4 fuentes muy específicas. Una, que es la del Instituto Nacional Electoral, que es cuando se inscriben los candidatos y entonces depositan ante el instituto un proyecto. Pero luego entendemos que la democracia es un proceso vivo y que los candidatos salen a la calle, salen al encuentro, a la escucha, y entonces empiezan, digamos que a tomar notas para seguir un poco en esta dinámica de la mochila y empiezan a precisar, que creo que de eso se trata. ¿Cómo vamos haciendo que nuestros candidatos precisen qué quieren específicamente en el tema educativo? Y entonces, a partir de 3 ejercicios colectivos, primera infancia, 10 por la educación y la tercera cumbre ciudadana, empiezan a incluir puntos en sus agendas, en la parte educativa, que entonces logramos reunir en la plataforma digital para que se empiezan a buscar estos puntajes. Son 51 puntos en total, digámoslo así, y tratamos de calificar de una manera sencilla. Habla del tema, no habla, lo menciona, te dice cómo y hasta te dice en qué tiempos lo va a terminar haciendo. Entonces, y sí se ha mencionado mucho, lo que pasa es que no sabemos la carnita, o sea, no entendemos la propuesta.
Yo creo que esa es una parte, me atrevería a decir, visitando la plataforma, que puede encontrar dos grandes, cualquier madre de familia, profesionista, cualquiera que quiera saber un poco más sobre qué trae en la mochila su candidato, empezando yo creo que por el de uno. Y visitas la plataforma y ahí te encuentras esta comparación entre uno y otro candidato, pero luego le das clic a una nota informativa, por ejemplo, como esta, que se despliega en la página, y entonces empiezas a ver punto por punto qué es lo que propone, qué factibilidad tiene lo que está diciendo. Entonces, creo que lo que tiene es un primer ejercicio de, aquí lo dejo. Hay más, sí. Un primer ejercicio donde no solamente compara, sino que cada uno puede ir profundizando sobre de lo que está diciendo, esto qué tan factible realmente es. Y entonces se van a encontrar una nota técnica que va permitiendo profundizar el diálogo con el candidato de tu preferencia, porque luego ahí viene la red social, el Twitter, de donde los candidatos durante el proceso de la campaña han estado comunicándose con el electorado, y ahí se la ponemos a la mano para decirle, oye, a ver, no dicen nada sobre tutorías. ¿Por qué no están diciendo nada sobre tutorías? ¿O por qué todos dicen sobre infraestructura? ¿No? Cosa que sí sucede, ¿no? Entonces, es un ejercicio comparativo, pero además puedes profundizar sobre qué trae cada uno de los candidatos. Por ejemplo, estoy viendo la plataforma, yo ya me metí, es educatucandidato.org, está muy bonita, además muy interactiva, y estoy viendo justo a Andrés Manuel López Obrador y viene el cuadrito. Presencia y preparación de personas incompleta, relaciones y procesos de aprendizaje incompleto, condiciones materiales suficiente, red de apoyo incompleta. Y así se va por cada candidato, Ricardo Anaya, bla, bla, bla. Y me imagino que te explica también en qué se basan para poner esta calificación. Esa es una parte fundamental, ¿no? Yo les acabo de decir, hay 4 fuentes fundamentales y que ha sido un diálogo, digamos, de una u otra forma en construcción con las propuestas de los candidatos, y donde una cuestión es el INE y luego los demás foros. Ahora vamos a llegar a otra fuente que va a ser el propio debate, va a ser interesante, y creemos que se puede llegar a mover. Ahora, ¿de dónde sale la forma en cómo está organizada la ficha? Y aquí venimos a hablar con ustedes sobre la escuela que queremos. Entonces, la escuela que queremos son 17 políticas públicas, en específico con evidencia nacional e internacional, de qué tipo de política pública tienes que echar a andar en cualquier rincón del país si tú quieres hacer que la escuela se vuelva un motor de transformación social. Entonces, eso está dividido en 4 dimensiones, que es esta parte de relaciones y procesos, infraestructura, red de apoyo y personas. Ahora, todas tienen que ver, insisto, con política pública. ¿Por qué algunos candidatos sí tienen algún tipo de política pública y otros no? Yo me atrevería a decir, y creo que platiquen con el candidato de su preferencia, uno es porque no tienen claridad para qué sirve la educación. Claro. O algunos tienen una visión muy distorsionada o solamente desde una perspectiva del ángulo sobre de qué se trata la educación. Pongamos un ejemplo. Para algunos solamente se trata de, a lo mejor ven las escuelas no solamente como ladrillos, sino como inmuebles donde si hay un huracán, pues se puedan proteger bien los niños, y entonces dicen, pues refuércenlas muy bien, que haya ladrillos muy buenos. Entonces otros dicen, no, es que yo soy una persona dadivosa y lo que creo es que hay que gastar más en las escuelas. Entonces tienen proyectos educativos gastalones y ponle dinero a la escuela, pero no tiene nada que ver con una lógica de participación o de rendición de cuentas de cómo se gasta ese dinero. Entonces, a donde voy es, no necesariamente hay una visión de la educación, es una visión económica, es una visión social. Para Mexicanos Primero, aquí lo dijimos, es una visión incluyente. Entonces tienes que construir políticas públicas que le permitan a la escuela defenderse frente a su contexto. Entonces no tenemos propuestas integrales. Eso es lo que quisiera comentarles. Entonces hay algunos que solamente ven por una rendija y dicen, es que para mí son ladrillos. Sí. O a veces peor tantito, porque es una visión de campaña, ¿no? ¿Qué me va a jalar votos? Que es lo más preocupante, porque no se dan cuenta todo lo que hay detrás y todo lo que le preocupa a México, y se van simplemente hacia un sector que me puede a mí llevar
a tener más puntos a la hora de los votos. Entonces, eso es lo que más nos debería de preocupar. ¿Cómo podemos saber si el candidato de tu preferencia está en esa lógica? Yo creo que es donde, cuando tú tienes más o menos claro la educación, cómo la visualizas, luego dices qué rol tiene la escuela dentro de la educación. Y si realmente el candidato de tu preferencia está realmente pensando en eso y su equipo, entonces tiene políticas públicas para hacer realidad cómo ve la escuela y la escuela qué rol juega dentro de la educación. Entonces, si nada más dice cosas de campaña, pero no hay una política pública que lo esté sustentando, entonces quiere decir que a lo mejor hasta que se siente el candidato va a empezar a pensar. Y si es viable o no, como decías. Y luego va a decir uno, bueno, es que vamos a hacer, por ejemplo, uno de los candidatos dice, vamos a pasar de 24,000 escuelas de tiempo completo a 100,000. Eso no vamos a decir si está bien o mal, pero hay una lógica del cómo en su factibilidad. Y probablemente el candidato sí tiene cómo, pero mientras tú como sociedad, como ciudadano, no le vayas diciendo, candidato, explícame de dónde va a salir eso, porque suena bien la escuela de tiempo completo, pero dime, a lo mejor el candidato te dice, mira, ya le eché números, y dice, lo voy a hacer así, pero luego otro le va a decir, oye, candidato, pero entonces nada más es una cuestión de números. No, a lo mejor también es una cuestión de preparación de las personas. Ah, ok, entonces quiere decir que hay una visión que se está haciendo más integral sobre la escuela. Digamos que la obligación de nosotros los ciudadanos, y no solo padres de familia, sino como ciudadanos, es preguntarles los cómo, ¿no? La factibilidad y con qué qué elementos más se allegan. Y te quería preguntar, Juan Alfonso, bueno, recordar que él es el director general de Mexicanos Primero. ¿Podemos ir viendo por candidato, por ejemplo, por qué Andrés Manuel tiene 4.1, que es de los más altos? Sí, la propuesta, déjenme decirles, también muy importante, porque luego nos dicen, oye, pero Andrés Manuel dice que va a cancelar la reforma, y entonces resulta que es de los puntajes más altos, ¿ok? Y menciono a Andrés Manuel específicamente porque me estás preguntando. Empecemos con él, pero vamos con todo. Pero tiene que ver con que buscamos tener consistencia en el ejercicio, y entonces comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas, ¿ok? Entonces, el equipo de Andrés Manuel, y su equipo, mandó un documento a 10 por la educación, que es este ejercicio de 10 preguntas en específico, que está disponible en la página de 10porlaeducacion.org y que es muy bueno. Es muy preciso en algunos puntos. Por ejemplo, uno de los temas que más puntaje le va a dar es propone una escuela para directores. Cuando hoy te das cuenta que 8 de cada 10 directores de nuevo ingreso, en este momento que estamos platicando, no tiene formación de director. Claro. Entonces, si bien es cierto, están llegando a ser directores muy jóvenes, cosa que nada más pasaba, alguna vez lo comentamos aquí, desde José Vasconcelos, no llegaban directores jóvenes. Entonces, ahora sí están llegando y uno de los candidatos dice, hay que formarlos y hay que hacer una política pública integral, porque los directores son los que tienen que ver no solamente con la gestión de la escuela, sino también con una articulación con la comunidad, ¿ok? Y entonces empiezas a darle un rol preponderante a esta figura que estaba, yo me atrevería a decir, medianamente olvidada o no integrada. Entonces, uno de los temas fundamentales de Andrés Manuel fue esta parte de la Academia de los Directores. Otra de las partes muy importantes habla también del tema del gasto educativo y cómo quisiera plantear a partir de la participación de los padres de familia que se involucren en la escuela, lo cual eso está en el marco legal y normativo, pero que tengan que ver con uno de los puntos que está en la ley, pero ha estado apagado. Y me atrevería a decir que hasta que llegó el exsecretario Otto Granados, se tomó en cuenta en la Comisión Nacional de Educación y que tiene que ver con transparencia el informe de transparencia que tiene que dar el director en la asamblea escolar. Entonces, que diga, hay diversos datos que te dicen que los padres de familia no necesariamente, y esto no lo dice Andrés Manuel,
no necesariamente están en contra con que tengan que dar aportaciones cuando así lo consideren, para levantar la valla perimetral, porque mientras se decide una u otra cosa, pues los niños no tienen valla perimetral. Perfecto. Entonces los padres participan. Lo que no les gusta a los padres es que no tengan claridad en qué pasa con los recursos, cómo se gastaron, cómo se presupuestaron. Bueno, uno de los temas que está poniendo sobre la mesa es el tema del gasto, cómo participarían los padres de familia, que insisto, ya está esta parte legal, pero está diciendo este sí es uno de los puntos fundamentales para buscar participación y combatir corrupción en el ámbito escolar, por ejemplo. Ese me parece que es una de las partes fundamentales. Y luego uno de los puntos que también abarcan otro de los candidatos, sobre todo el candidato Meade, tiene que ver con qué va a pasar con al momento de implementar el modelo educativo. Hay que pensar en el tipo de maestros que vas a necesitar impulsar o formar. Entonces, en el documento de 10 por la educación se entrega un documento que tiene distintas aristas muy interesantes, que después es verdad vienen o hay un meeting 2 días después en Oaxaca y se pronuncia de manera contraria. En Mexicanos Primero tomamos la decisión de decir, a ver, si buscamos ser consistentes en este ejercicio continuo, vamos tomando las mismas bases para todos, no las partes discursivas. Ahora, si alguno de sus candidatos o de los candidatos en el día de mañana le pregunta algo al respecto, pues ya será una cuestión de los candidatos. Y como tú dices, vamos a ver mañana en el debate qué dice sobre este tema, ¿no? Desmenuzando a las propuestas de los candidatos y bueno, empezamos por Andrés Manuel, que nos decías que tenía algunas propuestas muy buenas, que de pronto también, yo le decía, de pronto parece contradictorio cuando vemos las marchas de Oaxaca o aquí, ¿no? En el centro histórico y alrededor de la República, pero como tal, la carnita, que es la que podemos encontrar en la página, ahí está y hay cosas muy rescatables, ¿verdad? ¿En qué no es suficiente? Digamos, ¿qué le falta meter a la mochila de Andrés Manuel o qué tarea tiene pendiente? A todos, y aquí en esta parte, ¿dónde deberían de trabajar todos? Todos. ¿No? Entonces, digamos que hay 4 dimensiones que las ven ubicadas en la plataforma. Hay una dimensión que es personas. Entonces, ¿quiénes son los responsables de impulsar la transformación educativa? Vamos a ponerlo así. Las personas. Entonces deberías de estar concentrado en una propuesta muy a profundidad de qué necesitan las distintas personas para estar listos frente al desafío que involucra. ¿Las personas te refieres a los maestros? Los maestros, por ejemplo. Ese es uno. Primera infancia, que ese es uno de los temas que sí menciona de manera mucho más puntual lo que fue haciendo suyo el candidato José Antonio Meade. Por ejemplo, en la parte hubo un colectivo de más de 350 organizaciones que invitan a los candidatos y quien venía trabajando de cierta forma, de manera más puntual en este tema, es el candidato Meade. Entonces no solamente firma, sino que ya venía trabajando en qué pasa de 0 a 3 y de 3 a 6. Entonces esa fue una parte importante en lo que presenta el candidato de la coalición Todos por México, por ejemplo. Pero a todos, insisto, no solamente en la parte de López Obrador, sino les falta concentrarse más en las personas. ¿Qué pasa con los maestros? ¿No? Que es una parte que nos preocupa, ¿no? Es la parte medular de lo que hablábamos al principio del programa, que es la parte donde está polarizada la sociedad. Porque por ejemplo, dice, los buenos maestros, ¿dónde están? Hay que rescatarlos. Y por otro lado decimos, a ver, no queremos gente que va a cobrar porque heredó la plaza, por decir una de tantas cosas. Por ejemplo, uno de los candidatos en particular, insisto, en ocasiones dice, alguno podría decir, no vamos a evaluar. La evaluación tan polémica, claro. Entonces, pero lo más importante de la evaluación tiene que ver con la formación, ¿Cómo los piensas formar? Sí, para que pasen el examen. ¿A partir de qué criterios? Dices que vas a tomar en cuenta el contexto. ¿Qué cosas en particular? ¿Para qué tipos de contexto? O las normales, que creo que es algo de lo que adolecen también varios. Algunos lo mencionan más o menos, como sería el propio candidato también Meade, pero no profundizan.
Uno de los grandes pendientes terminó siendo qué pasa con las normales. ¿Qué tipo de, que eso es formación inicial, sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿quieres profesores del siglo XXI? Perfecto. La mejor forma es tomarlos cuando están formándose. Entonces, ¿qué tipo de normal te imaginas? Y entonces, ¿qué le vamos a hacer a esa normal? ¿Qué propuesta traes? Entonces, no necesariamente profundizan, no solamente en la parte de las personas, sino cuando ya empiezan al cómo, se empieza a complicar. En el caso de las normales, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales es, esto es ley y debió haber sido reformado en el 2015 o 2016, inicios de 2016, y no se ha hecho. Entonces, ¿qué propuesta hay en específico? O formación continua. El problema no necesariamente es cursos, sino que el curso sea pertinente. Y ahora metiste algo que se llama modelo educativo, que tiene que ver también con tomar en cuenta más el contexto. Entonces, ¿qué parte de la formación continua será pertinente para las distintas entidades? Entonces, ¿cómo lo piensas hacer? En línea no te gusta, ok. Entonces, si no es en línea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo los vas a reunir, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que empiezas metiéndote en este tipo de ejercicios, sí te diría más o menos todos de infraestructura, más o menos de gasto, algunos con más énfasis como Andrés Manuel. De las propuestas más fuertes de MIT puede ser esta de tiempo completo, pero, insisto, la parte del cómo o en la parte de las personas, todos con un vacío, pero esta parte de maestros que es tan polémica y su formación no necesariamente profundizan con mayor detenimiento qué tipo de formación es la que te imaginas y por dónde vas a empezar. Ahora, aquí no te estamos dejando descansar, pero es que queremos aprovechar el tiempo. A ver, ahora vamos con Ricardo Anaya, que cómo está evaluado. Es el 3.1, creo, ¿no? Sí, tiene 3.1, debería de comentar aquí. Ricardo Anaya y el equipo, bueno, la coalición por México al Frente nos ha hecho llegar, digamos que de eso se trataba. Nosotros nos comprometimos públicamente a decir, así como estamos impulsando una plataforma hoy, que en el corte actual da estos puntajes, antes del debate nos estaremos comprometiendo a ir anunciando cómo se está moviendo ¿esta calificación? La calificación. Y entonces yo me atrevería a decirles por principio de cuentas, que ya llegó un documento de la coalición por México al Frente. Estamos analizando todavía los puntajes y qué tanto se está moviendo. Sí se va a mover, eso sí es lo que sí puedo comentarlo de una vez al aire. Sí se está moviendo, pero no quisiera nada más decirles al aire se movió por esto o no se movió. Me faltan todavía elementos porque nos la hicieron llegar hace un par de horas, pero déjame decirlo aquí. La plataforma de la propuesta de Por México al Frente ya llegó. Probablemente al día de hoy, si hiciéramos un corte en este momento que estamos platicando, pudiera llegar a ser una de las que más sobresale, pero esperaremos al transcurso del día para ver si hay otros candidatos o equipos que nos hacen llegar su planteamiento, mientras también vamos escudriñando de qué se trata. Uno de los puntos fundamentales de los hallazgos del caso de Ricardo Anaya, quien tenía 3.1 sin tomar en cuenta esto que acabo de mencionar, tuvo que ver con rearticular la cobertura. Y entonces, ¿cómo se plantea la parte? El derecho a aprender es estar, aprender y participar. Claro. Y entonces se están replanteando qué significa estar. Y entonces, ¿cómo pueden llegar a una cobertura que sea mayor a partir del ámbito justo de las personas? ¿Cómo le hacemos para que no solamente estén, sino que por lo menos hasta media superior permanezcan? Y es de momento una de las propuestas que tuvo mayor alcance o mayor profundidad o mayor detalle al momento de suscribirlas, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante. Una de las partes también que creo que es importante mencionar es la ausencia de
propuestas, en este caso sobre todo, de una formación directiva. Uno de los puntos de los cuales quizás más adolece este tipo de propuesta es qué pasa con los directivos. Sí. Y creo que una de las partes donde sí lo decía MIT, por ejemplo, y no lo dice la de Anaya, es todo este tipo de sistemas, sistema de gestión escolar, el CIGET, por ejemplo, donde está más avanzado son propuestas. ¿Qué es el famoso CIGET? Tiene que ver con un sistema donde tú puedas tener una administración del sistema educativo, cuántos directores, cuántos maestros, en qué escuelas están, cuánto ganan, qué turno tienen, de dónde vienen, qué formación tienen, y todo eso se pueda tener en un sistema. Quien está más avanzado es la parte de el candidato MIT, y es de las partes también donde le faltaría trabajar más al candidato Anaya. ¿Qué pasa con esta parte? Ahora, hay otro sistema que se llama el Sistema de Asistencia Técnico Escolar. ¿Y eso qué tiene que ver? Con una red de apoyo, los asesores técnicos pedagógicos, que son muy importantes para apoyar a los que están en la escuela. Entonces, yo soy director y tengo un vínculo con la profesora, pero hay una figura que se llama supervisor, y el supervisor tiene que ver qué pasa en el perímetro de 20 escuelas o de 10 escuelas, que es lo que debe de ser, y entonces cómo ayudo yo a este director para que pueda ayudar a esta maestra que tienen problemas de violencia intrafamiliar muy particular. Y entonces esta red de apoyo, que es muy importante para el maestro, tiene que activarse y ser precisa. Entonces, parte de las ausencias que se pueden detectar también en la parte de Ricardo Anaya es un sistema de asistencia técnico escolar que nos lleva a un punto más específico. Mucho ha hablado de implementar este candidato, pero no dice cómo lo implementaría mejor. ¿Ok? Entonces, creo que ha sido uno de los puntos fundamentales, y ausencias muy notables, insisto nuevamente, sobre toda esta parte de las personas, la parte de la red de apoyo. Entonces, muchas veces es lo que no dicen más que nada. Oye, la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, tocamos puntos muy particulares sobre cómo ha ido evolucionando la educación en nuestro país, cosas desde la tarea, o sea, de aprender, de idiomas y demás, y a veces decimos, híjole, ¿no será que con alguno de los candidatos o con algunos se va a echar para atrás todo este avance que hemos venido manejando? Nos queda muy poquito del programa, pero vamos a seguir. Vamos a ir con la de José Antonio Meade, que si se fijan estuvo comparándola mucho con la de Andrés Manuel López Obrador, pero Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero, tienes algunos datitos que se nos hayan quedado de Meade. 4.1 él tenía de calificación. 4.1 es de los punteros, y yo creo que la parte o la fortaleza de MIT tiene que ver en principio con primera infancia y con este tipo de sistemas que dan una red de apoyo también para aquellos que están en la escuela. Entonces creo que es una parte importante, y donde está concentrado MIT de manera particular hace esta propuesta de escuelas de tiempo completo, lo cual, insisto, puede sonar interesante, pero es escalarlas de 25,000 a 100,000 puede ser algo pues interesante de escuchar. ¿Cómo? Y yo creo que ahí la pregunta también interesante será ¿cómo lo haría diferente? Exacto, y además él perteneciendo al mismo gobierno que lo ha implementado. Entonces yo creo que hay cosas interesantes cuando revisen su proyecto educativo en la plataforma, que da algunos vistazos, pero que puede profundizar más. Sí, porque además implicaría tener maestros que ocupen esas horas de tiempo completo, es decir, a lo mejor con música, arte, otro tipo de actividades deportivas para esos horarios ampliados de tiempo completo, ¿no? Y eso hay que buscar a los maestros y pagarles, ¿no? Así es. La del Bronco, Jaime Rodríguez. Y la del Bronco yo destacaría dos cosas, sé que el tiempo ahorita ya es limitado, el tema es de infraestructura física y tecnológica, está concentrado, digamos, en esta parte de mantener la inversión que se ha venido buscando, que se ha buscado tener en las escuelas al día de hoy, a partir de este programa de Escuelas al 100, pero meterle más al tema de tecnologías, computadoras, iPads y todo esto, que creo que lo importante aquí es, no hay todavía una evaluación sobre los programas tecnológicos que nos hayan dicho, en verdad, esto ha generado una mejoría en los niños en el momento de aprender. Entonces, pero sobre esto está centrado.
Y otra tiene que ver con regionalizar o descentralizar aún más la propuesta educativa, entonces darle mayor peso a la parte de estas 20 horas que te deja ahora a partir de la reforma las escuelas. La parte curricular te deja 20 horas para que cada una de las escuelas las pueda impulsar de manera particular. Pues él quisiera todavía redoblar ese esfuerzo de esas 20 horas. Entonces, básicamente es inversión física, inversión en infraestructura física y tecnología, y la parte de el inglés, muy importante. Marcos curriculares más adaptados a una lógica regional y el inglés. Y su evaluación, hay que recordar, fue de 2.5, o sea, es de los que estaba bajito. Y él ha dicho que quiere más como disciplina, ¿no? Pues un ejercicio más militarizado, pero pues a ver qué. Y además, creo que no nos damos cuenta la importancia de esto, ¿no? De la reforma educativa, de qué va a pasar en términos de educación. Hay un candidato que no recuerdo ahorita el nombre, pero cuando le preguntaron en tu agenda, no de los nuestros, en el mundo, que le preguntaron cuál sería en tu agenda lo más importante para que un país salga adelante, y respondió educación, educación, educación. Entonces, creo que es fundamental que pongamos atención en esto, y lo que te preguntaba antes de ir a corte, hay que preocuparnos si se puede echar para atrás todo lo que hemos avanzado en estos últimos años en materia educativa. No quiero sonar político ni mucho menos, pero yo creo que hay que tener claro una cosa: estamos, a pesar de cómo estamos mejor hoy que antes, sí. 2, ¿se puede mejorar? Claro. Sí. ¿De qué depende que se mejore? De que adoptemos como nuestro este proyecto educativo. Eso no quiere decir que no le tengas que hacer ciertos cambios, y que creo que eso es de lo que los ciudadanos estamos esperando mañana. ¿Le quieres cambiar? ¿Le quieres mover? ¿Qué cosa quieres mover? ¿Quieres profundizar? ¿Qué quieres profundizar? ¿Hablas de cancelar o hablas de adaptar? Y ¿con base en qué diagnóstico? Entonces, todo esto creo que tiene que ver con una pregunta. Es, ¿escuelas para qué? ¿Para qué quieres tú una escuela? ¿La quieres, insisto, para resguardar si hay un huracán, entonces que ahí nos escondamos? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la visión de escuela. ¿La quieres para, ojalá, hacer de México un país más justo y más equitativo? Y entonces estás diciendo, necesitamos retomar la única oportunidad que tienen millones de niños, que es la educación, y eso parte de una escuela. ¿Cómo piensas hacerlo? Y ahí está la clave. ¿Escuelas para qué? Pues Juan Alfonso Mejía, que gracias por tu visita. Decirles que mañana, ¿no?, durante el debate van a estar en vivo dando seguimiento, respuestas. Platícanos en 3 segundos. Sí, nos pueden mandar al hashtag toda esta parte de Educa a tu candidato, y vamos a estar atentos en ver si se modifica la plataforma, y luego estar atentos con temas que creo que serán de interés para que no solo lo que dicen los candidatos, sino también qué es lo que nos gustaría que estuvieran diciendo o que dejaron de decir. Y entonces profundizar la discusión. Creo que esa es una parte importante, decir, mejoraron los candidatos a partir de este ejercicio público. Entonces, los primeros que ganan en la discusión pública son los candidatos. Oye, nada más rápido, van a estar en vivo, pero no dije dónde, en redes, en Facebook o en la página. Vamos a estar en Twitter y vamos a tener también Facebook, y es educaatucandidato.org, y en Twitter ahí vamos a estar muy activos con el hashtag educaatucandidato. Muchísimas gracias, Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. Mi querida Jazz, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Excelsior Televisión. Punto y coma, quédense.